Esta es la sexta parte de una serie de narraciones sobre el viaje al oeste de Sun Wukong. Te recomiendo ver las partes anteriores. Y ahora continuemos justo donde lo habíamos dejado. Bonzo se halla en poder de ese monstruo. Yo soy incapaz de derrotarle solo y el maestro ha sido capturado. Creo que ha llegado la hora de marcharnos, cada cual por nuestro lado. Si de verdad deseas salvar al maestro, no tienes más que ir en busca de una persona y traerla aquí. No, de ninguna manera, replicó Bashie, adivinando de quién se trataba. Ese mono y yo no nos llevamos muy bien, ¿sabes? Supongo que nos ponemos a discutir. Ya sabes lo fuerte y pesada que es su barra. Y si la vuelve contra mí y me arrea un porrazo, mal me las veré para seguir con vida. Mal que te pese. Yo he observado que se trata de una persona más sensata de lo que crees. Cuando le veas, coméntale simplemente que no deja de pensar en él. En cuanto venga y vea lo que está sucediendo, se pondrá furioso y retará a ese monstruo sin entrañas. Está bien, pero te advierto que si no accede a venir conmigo, no me esperes, porque yo tampoco pienso volver. Bashie montó en su nube y viajó durante toda la noche. El sol acababa de salir, cuando llegó al fin a la montaña de las flores y los frutos, hogar de Sun Wukong, a donde sin dudas habría regresado el rey mono. No había dado 10 pasos cuando creyó oír a alguien hablando. Miró con cuidado en la dirección en que venían las voces y vio a Wukong sentado en una roca enorme que se levantaba en el centro mismo de un valle. Ante él había más de 1200 monos marchando en formación militar y otros tantos que gritaban y festejaban entusiasmados, saltando por las cascadas y entre los árboles. Al ver esto, a Bashie no le extrañó nada que Wukong no quisiera seguir siendo discípulo de Xuan Tan. Sin embargo, tenía miedo de su antiguo compañero y no se atrevió a dejarse ver abiertamente. Se deslizó por la hierba a 4 patas y sin atreverse a levantar la vista del suelo. Se adentró entre las abigarradas filas de los monos, pero no había contado con la aguda vista del rey mono, que se percató enseguida de su presencia y levantando la voz preguntó: ¿Quién es ese salvaje que anda arrastrándose entre los míos? Apenas había acabado de decirlo cuando los monos lo empujaron a sus pies. Tímidamente, Bashie levantó el morro, lleno de barro. Wukong no pudo aguantar la risa y se carcajeó abiertamente al reconocerlo. ¿Por qué no estás con Xuan Tan? Oh, no me digas que también tú le has ofendido y te ha desterrado. ¿Te ha entregado alguna carta de despido? El maestro no ha dejado de pensar en ti ni un solo momento y me ha pedido que venga a rogarte que vuelvas a su lado. Eso no es verdad. Ni ha pensado en mí ni te ha pedido hacer lo que afirmas. El día que me expulsó de su compañía juró ante el cielo que no lo haría jamás. ¿Cómo va a volverse ahora atrás? Además, aunque fuera cierto, no estoy dispuesto a humillarme de nuevo ante él. No obstante, estaba de tan buen humor que bajó de un salto de su trono de piedra y ayudó a Bashie a levantarse. Lamento que por mi culpa hayas tenido que hacer un viaje tan largo. Ven, te mostraré lo hermosa que es mi montaña. Le llevó hasta la cima y le dejó ver el restaurado vergel que era su reino. Bashie quedó embelesado ante el esplendor de cuanto veía. Durante buen rato, los dos charlaron amigablemente, sentados en la cumbre de aquella montaña sagrada. Cuando por fin se decidieron a bajar, se encontraron con una hilera interminable de monos que sostenían en sus manos bandejas llenas de uvas, aromáticas perlas, melocotones dorados y fresas. Te lo agradezco de veras, pero el maestro debe estar muy intranquilo por nuestra tardanza. En ese caso, no voy a demorar más tu marcha. Nos despediremos aquí mismo. ¿Es que no piensas venir conmigo? ¿A dónde? Este es mi lugar. Ni el cielo ni la tierra tienen poder alguno sobre él. Aquí gozo de libertad total. ¿Qué necesidad tengo de renunciar a todo esto para convertirme de nuevo en un monje sin futuro? Dile a Xuan Tan que no vuelva a pensar más en mí. Bashie no se atrevió a discutirle y con la cabeza gacha y temblorosa se despidió de él y comenzó a deshacer el camino.
Wukong entonces volvió a carcajearse a sus expensas y le obligó a regresar ante él. No trates de engañarme. ¿Desde cuándo Bashie rechaza un banquete? Y mira cómo tiemblan tus pezuñas. Sin duda ha debido de ocurrir algo muy grave. Bashie, desesperado, se echó de bruces al suelo y le confesó toda la verdad. ¡Qué estúpido eres! ¿No te advertí tiempo atrás que si el maestro caía presa de un monstruo y yo no estaba presente, te bastaría con decirle que yo era discípulo suyo para espantarlo? Bashie levantó una ceja y dijo: Sí, y así lo hice. Pero hubiera sido mucho mejor no hablarle de ti, porque en cuanto oyó tu nombre se puso aún más fanfarrón. Nos dijo: ¿quién es ese estúpido rey mono? Si aparece por aquí, le despellejaré vivo sin ningún esfuerzo. Al oír eso, la cólera se dibujó en el rostro de Sun Wukong. Jamás nadie me ha tratado con tan poco respeto. Vamos, ¿qué haces ahí todavía? Levántate y llévame hasta ese miserable fanfarrón. Desconcertados, los monos se negaban a dejarle partir, pero su rey les dijo: cuidad de todo esto y no os olvidéis de plantar sauces y pinos. Regresaré a vuestro lado cuando haya terminado mis asuntos en el oeste. Si tenéis problemas, alzad bien alto mi estandarte para que todos sepan que mi cólera caerá sobre aquellos que se atrevan a incursionar en esta montaña. Los monos quedaron satisfechos y Wukong y Bashie montaron en sus nubes para perderse en el horizonte. Antes de llegar al reino del elefante sagrado, se detuvieron en la pagoda del monstruo para rescatar a Bonzo. En cuanto hubo tocado tierra, Wukong se dirigió directamente a la entrada y la derribó violentamente. Los diablillos que guardaban la pagoda se lanzaron sobre él como un torbellino de águilas. El rey mono parecía encantado de semejante despliegue. Blandiendo con total libertad su bastón, se lanzó contra aquella masa de diablillos. Los monstruos quedaron reducidos a añicos y su sangre cayó como una turbulenta lluvia sobre la tierra. Incluso Bashie estaba asombrado y pensó que todo este tiempo Wukong se había contenido para no horrorizar al monje Xuantang. Entonces entraron en la pagoda y liberaron a Bonzo. Al ver esto, la princesa supo enseguida que se trataban de aliados del monje. Bonzo sintió como si la cabeza le estuviera dando vueltas y su corazón se hallara inmerso en un baño de dulce rocío. La alegría parecía desbordarle y en cuanto estuvo libre se inclinó frente a Wukong. En cuanto reparó en la presencia de Bashie, no obstante, se encaró con él por haberle abandonado. «Oh, no te abandoné a propósito, amigo», explicó Bashie. «Mi intención era regresar enseguida a tu auxilio, pero los diablos del monstruo me pillaron desprevenido y me capturaron. Para cuando pude liberarme de ellos, vi que ya te habían capturado a ti, por lo que me dirigí al reino del elefante sagrado en busca del maestro». A continuación, Bashie puso a todos al día de la situación en la ciudad, y la princesa informó a Wukong de quién era ella y cuál era su situación. Wukong entonces descendió al calabozo en donde estaban los diabólicos hijos del monstruo de la túnica amarilla, dos violentos engendros sin corazón. Coged a estos seres y llevadlos a la ciudad del elefante sagrado. Provocad con ellos al monstruo y traédmelo aquí. Deseo combatir con libertad. Bashie y Bonzo llevaron a los dos niños al reino del elefante sagrado y los arrojaron sin ningún miramiento desde las alturas sobre el jardín de la paz de marfil, en donde aún descansaba el monstruo. Sus cuerpos quedaron reducidos a pura papilla, despertando a su aún más horrendo padre. «No puede ser», se dijo el monstruo desconcertado. «¿Qué habéis hecho, malditos?» El monstruo salió despedido en el aire tras Bonzo y Bashie, y estos le guiaron de vuelta hasta su pagoda. Se escondieron tras la torre y quedó Wukong frente a frente con el monstruo. Tan encolerizado estaba que sin mediar palabra dejó caer toda la fuerza de su puño contra Wukong, que lo paró sin ninguna dificultad. ¿Es que no me reconoces? Soy el primer discípulo del monje Xuantang, el rey mono, Sun Wukong. Eso no es verdad. Cuando capturé al monje Xuantang, me dijo que solo tenía 2 discípulos.
En parte tienes razón, pero eso fue porque se había enemistado conmigo por un malentendido. Lo que eres es un paria. Te expulsa tu maestro de su lado y todavía tienes la desfachatez de mirar de frente a la gente. ¡Monstruo desvergonzado! Quien ha sido una vez tu maestro se convierte en padre para toda la vida. Y por si no te bastara con buscarle a él la ruina, tienes la desvergüenza de mentirme ahora, pues sé bien que me conoces y que me insultaste hace unos días. ¿De qué estás hablando? No lo niegues, el mismo Bashie me lo ha dicho. No le creas. Ese Bashie no es más que un cerdo mentiroso. Ante esto, Wukong rió con sarcasmo. ¿Sabes? Viendo y dicho todo lo visto y hecho, ya bien poco me importa la excusa. Y al instante se abalanzó con su bastón contra el monstruo. Eres un necio, rey mono. Carcajeó el monstruo levantando su cimitarra. El encuentro entre contendientes tan expertos derribó la pagoda y escaló hasta lo alto de las montañas. Si grandes eran los poderes mágicos del rey mono, no le iban a la zaga los del monstruo. Se transformaron en una bestia mítica tras otra, a cada cual más mortífera y engañosa, para enseguida arrojarse de nuevo al cantar de los aceros. Golpe a golpe de cimitarra y de bastón, el combate fue desgranando su rosario de mortíferos golpes. Ajenos a la vida o a la muerte, lucharon sin descanso en el aire. Más de 50 veces midieron sus armas, sin que se vislumbrara un posible vencedor, hasta que, en un descuido del monstruo, Wukong le dio un golpe tan fuerte que lo mandó a los cielos, atravesando las vidrieras del mismísimo Palacio de Jade. Sin pérdida de tiempo, todos los guardias del Palacio Celestial se echaron sobre el desorientado monstruo. Lo llevaron maniatado frente al emperador de Jade y éste lo condenó a la esclavitud poniéndole a las órdenes de Lao Tse, hasta que hiciera los suficientes méritos para que le fuera devuelta la libertad tras siglos de servidumbre. Viendo todo esto desde la tierra, Sun Wukong se retorció de risa. Tras todo aquello, y recuperados de su estupefacción los testigos, se reunió con sus dos compañeros y escoltaron en su nube a la princesa de vuelta con su padre, el rey. El monarca no podía creer lo que veían sus ojos, y abandonando todo protocolo, se bajó de un salto del trono y corrió a abrazar a su hija. Y ésta, tras corresponder sus paternales afectos, le explicó todo cuanto había ocurrido. ¿Qué clase de monstruo era ese de la túnica amarilla?, preguntó curioso el rey. Vuestro yerno, majestad, no era otro que la estrella del lobo del bosque, una deidad que acabó transformándose en monstruo debido a sus malos hábitos y huyó al occidente. Eso vieron mis ojos de fuego mientras me enfrenté a él. Tras deshacerse en disculpas por su error de juicio y en alabanzas y pleitesías por lo agradecido que estaba con ellos, el rey los condujo hasta donde tenían encerrado a Xuan Tan. Solo Wukong era capaz de ver en él a un hombre en vez de un tigre. Presa de una magia diabólica, el maestro podía entender cuanto sucedía a su alrededor, pero era incapaz de moverse a su gusto o de recuperar su aspecto humano. Luego de burlarse un poco de él, el rey de los monos recitó un conjuro, bebió un poco de agua y la escupió sobre el tigre. Al instante desapareció la magia diabólica, disolviéndose por completo la falsa imagen del tigre. El monje pudo entonces abrir los ojos y, al reconocer a Wukong, tomó sus manos entre las suyas y preguntó emocionado: ¿De dónde has salido, Wukong? Bonzo se puso en pie y relató con todo detalle cuanto había sucedido. Sin saber cómo expresar su gratitud, Xuan Tan exclamó anegado en lágrimas: «No ha conocido el mundo un discípulo más fiel que tú. No sabes cuánto te debo. 1000 disculpas y pleitesías te debo. Y no quieran los dioses que vuelva a cometer el mismo error». El rey ordenó la preparación de un espléndido banquete vegetariano en el ala oriental del palacio. Tras gozar algunos días de los favores reales, el maestro y sus discípulos se despidieron de su majestad y continuaron su camino hacia el oeste. El otoño estaba llegando a su fin y el invierno, aunque tímidamente, había dado ya muestras de su inmediata presencia.
La escarcha había empezado a cebarse en los acres y el bosque aparecía desnudo y abandonado. Solo el mijo parecía resistir los primeros ramalazos del frío. Había transcurrido aproximadamente medio mes cuando se toparon con una montaña tan alta que tocaba las nubes y oscurecía el mismísimo sol. Al menor ruido, las aves salvajes levantaban el vuelo entre un alocado batir de alas. Toda prudencia en ellas era poca, porque en los bosques las bestias eran abundantes. Por doquier, las rocas ofrecían una tonalidad tan verdosa que daban la impresión de haber sido teñidas con incontables esquirlas de jade. A pesar de belleza tan singular, tanto el maestro como sus discípulos fueron perdiendo la confianza. No era para menos. A los pocos pasos de donde se hallaban, vieron levantarse una nube rojiza que se condensó a media altura y tomó la forma de una bola de fuego. Los peregrinos se pusieron en guardia alrededor de su maestro. El monstruo que había en el interior de aquel disco de luz roja hacía varios años que oyó comentar que un santo viajaba hacia Occidente en busca de escrituras sagradas. Y que tan virtuoso era, se decía entre los demonios, que quien probara su carne vería alargados sus días hasta alcanzar la misma edad que el cielo y la tierra. Había esperado durante meses para emboscarle, pero cuando comprobó lo extraordinariamente bien custodiado que estaba, hizo que la luz roja se diluyera en el aire, y se escondió tras un recodo rocoso que había un poco más adelante. Los peregrinos, desconcertados, se quedaron en guardia unos minutos, hasta que la sepulcral calma de la montaña los obligó a continuar. Al cabo del tiempo, el monstruo, escondido, se transformó en un niño de unos 7 años, colgado de lo alto de un pino, y comenzó a gritar auxilio. Xuantán, por supuesto, tuvo el impulso de acudir en ayuda de quien fuera, mas Wukong le detuvo, convencido de que era una trampa del monstruo que habían visto hace un tiempo en la lejanía, y continuaron caminando. Sin embargo, el niño siguió chillando y pidiendo auxilio desesperadamente, hasta que los peregrinos llegaron a su encuentro. Conmovido, Xuantán se volvió hacia Wukong y le regañó diciendo: «Mira bien, ¿qué es eso que cuelga de ahí? ¿Es una bestia o es una persona?» Xuantán ordenó a Bashie que lo desatara. Sin dejar de llorar, la bestia se volvió hacia el monje y se deshizo en agradecimientos. «Levántate y sube a mi caballo», le ordenó el maestro enternecido. «De ahora en adelante, yo me encargaré de cuidarte». Pero el niño se negó, alegando que no sabía montar. Xuantán entonces ordenó a Bashie que cargara con él, pero el niño decía sentirse aterrado por su aspecto, y lo mismo pasó con Bonzo. No le quedó pues otro remedio que ordenárselo a Wukong, que se había resignado a insistir a su maestro en que se trataba de un monstruo disfrazado. El monstruo estaba contento de tener ocupadas las manos del guerrero más peligroso, y Wukong lo estaba de tener bien vigilado al monstruo. Eventualmente se llegaron a un estrecho, frágil, sinuoso y larguísimo sendero de piedra que llevaba hasta la montaña siguiente. Bashie encabezó la marcha hasta el otro lado, y cuando hubo cruzado el sendero, les gritó desde el otro lado que era seguro pasar de uno en uno. Continuó el camino Xuantán, y tras de él fue Bonzo quien cruzó. Wukong quiso quedarse el último, y en cuanto dio el primer paso hacia el sendero, el niño hizo un gesto mágico y demostró ser 1000 veces más peligroso de lo que el propio Rey Mono había imaginado. Sobre los cielos se levantaron catapultados el monte Tai, el monte Sumeru y la montaña Omei, y los tres cayeron sobre Sun Wukong. El Rey Mono apenas tuvo tiempo de lanzar al niño contra las rocas, haciéndolo añicos. Pero de su interior salió un humo rojo que se elevó por el aire, mostrando la verdadera forma del monstruo. Enseguida, los montes cayeron sobre la espalda de Wukong, que quedó atrapado por su incalculable peso. Se levantó entonces un poderoso y oscuro viento que ennegreció los cielos y cubrió el sol. Al otro lado del abismo, Xuantán apenas podía mantenerse a lomos del caballo, y Bashie y Bonzo hacían sus mejores esfuerzos por protegerlo de las rocas y árboles que habían salido despedidos en el aire. Sin embargo, el viento negro les cegaba, y cuando éste amainó y quisieron darse cuenta, el monstruo y Xuantán habían desaparecido.
se oyó un grito de cólera que hizo temblar al mundo entero. Era el Rey Mono, aunando todas sus fuerzas para quitarse de encima las 3 montañas, y lanzólas por los aires hasta más allá de las estrellas, con tanta fiereza que hasta los dioses tuvieron que apartarse. Bonzo y Bashie vieron transformarse a Wukong en una criatura de 3 cabezas y 6 brazos, técnica que no usaba desde que arrasó el cielo 500 años atrás. Agitó su bastón y este se multiplicó también por 3, y con él comenzó a golpear como un loco en todas las direcciones. Bonzo y Bashie temieron que hubiera perdido el juicio. Sin embargo, el alocado combate de Wukong contra sí mismo sirvió para que acudieran ante él los dioses que por allí habitaban para tratar de calmarlo. Todos parecían muy pobres, tanto que no vestían más que andrajos. Enseguida se echaron rostro en tierra y dijeron: Aquí tenéis, Rey Mono, a todos los dioses y espíritus de esta región. Por favor, perdonad a nuestras montañas y no destruyáis esta tierra. Como un torbellino que se deshace, Wukong disolvió su transformación y calmó gradualmente su furia, hasta que el mundo dejó de temblar. Aterrizó con cuidado frente a los arrodillados dioses y les dijo: «Decidme el número exacto de monstruos que habitan en esta montaña». Solo uno, Rey Mono. A él precisamente le debemos que seamos tan pobres, porque por su culpa nadie nos otorga ofrendas. ¿Dónde habita esa bestia? Por esta montaña discurre el arroyo del Pino Seco, a cuyas orillas se abre una cueva que lleva el nombre de Caverna de la Nube de Fuego. En ella habita el monstruo que posee extraordinarios poderes mágicos con los que nos esclaviza sin piedad. Si es tan poderoso como para esclavizar a unos dioses, me figuro que sabréis su nombre y su lugar de origen. Oh, Rey Mono, en principio ese monstruo era tan solo el hijo de vuestro homólogo, el Rey Toro. Pero de su crianza se encargó la mismísima Rakshasi, reina de demonios. Y durante más de 300 años entrenó su Dharma en la montaña del fuego imperecedero, donde alcanzó la perfección del fuego de Samadhi, que ni los propios dioses logran dominar. Como gusta de adoptar la forma de un niño, muchos lo llaman Hongayer, el niño rojo, pero su verdadero aspecto es el de una bestia indescriptible. Agradecido por tan valiosa información, Wukong despidió a los dioses y espíritus de la montaña. De un salto, llegó hasta donde estaban Bashie y Bonzo, y los 3 se dispusieron a buscar la ruta hacia la caverna del monstruo. Encontraron el arroyuelo, y tras él, la mencionada caverna. Acordaron que Bonzo custodiara el equipaje y al caballo, mientras Bashie y Wukong rescataban a Xuantang. A la entrada de la caverna, no obstante, había un grupo de diablillos jugueteando con espadas y lanzas. El Rey Mono les ordenó ir inmediatamente a informar a su señor de que liberase al monje Xuantang o arrasaría hasta sus cimientos la caverna. Los diablillos se refugiaron al instante en el interior de la caverna, cerrando de golpe los portones de piedra y corrieron a comunicárselo a su señor. Después de capturar a Xuantang y llevarlo a su caverna, el monstruo le hizo desnudar, le ató pies y manos, como si fuera un vulgar cerdo, y le dejó tirado en el patio de atrás. Unos cuantos diablillos se encargaron pronto de lavarlo con esmero para que pudiera ser posteriormente cocinado y devorado. En medio de estas labores estaban cuando oyeron los aterrados gritos de sus compañeros. Al enterarse de lo que ocurría, Hongayer ordenó a sus diablos: ¡Sacad las carretas! Sin pérdida de tiempo, unos cuantos diablillos abrieron una puerta y sacaron no sin esfuerzo 5 carretas. Las orientaron a cada uno de los puntos de las 5 fases,
la de la madera, la del metal, la del fuego, la del agua y la de la tierra. Traedme la lanza. Los diablillos encargados de la armería trajeron al punto una lanza enorme con la cabeza de fuego, que entregaron respetuosamente a su señor. El monstruo, que ni siquiera se preocupó de ponerse una armadura, salió al encuentro de sus dos adversarios. Wukong y Bashie se sorprendieron de verle avanzar descalzo. Sin molestarse en mediar falacias, Hong Gayer lanzó contra Wukong un terrible lanzazo de fuego. El rey mono lo desvió y se elevaron hasta el límite mismo del firmamento, donde se enfrascaron en una lucha bordeando las estrellas. Si grande era la fama de Wukong en el este, la del monstruo no lo era menos en el oeste. El fragor de la batalla era tal que los 4 puntos cardinales se vieron sumidos en una oscuridad terrible. Los golpes resonaban en el firmamento como una campana en el interior de una bóveda. Estremecidos, el sol, la luna y las estrellas dejaron de emitir luz. Era tal el odio y el desprecio que embargaba a los dos contendientes que en ningún momento intercambiaron una sola palabra. Más de 20 veces cruzaron sus armas el monstruo y el rey mono, pero el resultado de la batalla permanecía tan incierto como al comienzo de la misma. Bashie se percató, sin embargo, de que las cosas no iban tan bien como debieran para Wukong. Levantó el tridente y lo dejó caer con fuerza sobre el monstruo, pero Hong Gayer se retiró como una cometa de fuego y al instante le vieron de pie sobre una de las carretas, la que estaba colocada en el centro. Con una mano sostenía la lanza de fuego, mientras con la otra se daba un puñetazo en las propias narices, haciéndole sangrar profusamente. Entonces recitó un conjuro e inmediatamente la sangre de su boca se transformó en una oleada de fuego y la de sus narices en una densa columna de humo. Y era tal el torrente de destrucción que quedó borrada toda vista del horizonte. Muerto de miedo, Bashie ya estaba al otro lado del arroyo, sin preocuparse para nada de la suerte que pudiera correr Wukong. Afortunadamente, Wukong conocía un conjuro para repeler el fuego y se lanzó decidido a aquel mar de llamas, tratando de echar mano a la bestia. Pero el monstruo no se arredró al verle. Al contrario, lanzó 2 bocanadas más de fuego y el incendio adquirió proporciones cósmicas. Era tal el calor que despedía que la tierra se puso tan roja como el hierro fundido y el cielo a punto estuvo de desplomarse. Nada tenía que ver este fuego con el de Erlang o con el que utilizó Lao Tse para intentar cocinar a Wukong siglos atrás. Su origen no era celeste, aunque tampoco podía afirmarse que fuera profano. El fuego de Samadhi poseía un equilibrio y una perfección absolutas. Las carretas poseían una íntima relación con cada una de las 5 fases a las que todo cuanto existe debe su origen. La madera aviva el fuego del corazón, que a su vez calma la tierra, de la que surge el metal, que termina transformándose en agua. El agua engendra la madera, y de esta forma se perpetúa el ciclo. El fuego es el origen de todos los cambios de esa rueda. El monstruo sabía esto a través de las enseñanzas Samadhi, y de ahí que fuera el señor más poderoso de todo el oeste. El humo y las llamas alcanzaron tal intensidad que Wukong no podía ver nada, y su magia era incapaz de extinguir las llamas. Se dio pues media vuelta y abandonó de un salto aquel mar de fuego. Hong Gayer dejó de avivarlo al instante y se retiró triunfal al interior de la cueva, seguido de sus secuaces. Desalentado, Wukong volvió a cruzar el arroyo del Pino Seco y al ver a Bashie escondido, le reprendió por haberse acobardado. Bonzo no pudo por menos de soltar una carcajada. Sorprendidos, se volvieron hacia él. Quisiera recordaros que las 5 fases se compenetran y anulan mutuamente. ¿Por qué no echáis mano de ese principio para contrarrestar la influencia de las llamas? Tienes razón. Hemos de dar con los mayores maestros del agua y que la hagan brotar en abundancia. El rey mono montó en una nube y no tardó en llegar al océano oriental y se internó en sus profundidades hasta el palacio de cristal de agua a ver al rey dragón Ao Kuang. Tras los saludos de rigor, el rey hizo servir el té, pero Wukong lo rechazó y le puso al día de la terrible situación, tras lo cual procedió a pedirle en favor que hiciese caer su sagrada lluvia en las tierras de Hong Gayer.
pues son los 4 reyes dragón los que disponen las lluvias en todo el mundo. Pero el rey dragón le explicó que si lo que deseaba era lluvia para apaciguar aquel fuego, no sería suficiente con la suya. Dicho esto, ordenó tañir una inmensa campana de oro, y al punto acudieron desde los otros puntos cardinales los 3 restantes reyes dragón: Aokin, rey dragón del Mar del Sur; Aorun, rey dragón del Mar del Oeste; y Aoshun, el rey dragón del Mar del Norte. El rey mono les relató enseguida los motivos que le habían conducido a realizar semejante petición. Lo hizo con tanta prosapia que todos aceptaron al punto prestarle la ayuda que precisaba. Sin pérdida de tiempo, hicieron llamar a un tiburón de aspecto feroz y le encomendaron el mando de todo el ejército. La vanguardia le fue confiada a un sábalo de reconocida bravura. Las carpas, famosas por sus cualidades como mariscales de campo, saltaban enérgicas de ola en ola, mientras las bremas, virreinas del mar, arrojaban por sus bocas neblinas y brisas. Desde el este, las caballas, grandes mariscales del océano, se pasaban unas a otras el santo y seña. Desde el oeste, los atunes, severos comandantes de las aguas, gritaban sus órdenes a las tropas. Desde el sur, las sirenas de ojos rojizos marcaban el ritmo del avance del ejército con sus sensuales movimientos de incansables bailarinas. Desde el norte se veían los ampulosos gestos de aguerridos generales que lucían armaduras negruzcas. Y finalmente, en el centro, los esturiones, sufridos sargentos del medio acuático, tomaban posesión de sus mandos. Con gusto, accedieron a ayudar al rey mono, los reyes dragón de los 4 océanos y todos sus ejércitos para convocar el mayor aguacero que jamás se había visto. A la cabeza de aquel ejército de dragones, el rey mono no tardó en llegar al territorio del muchacho rojo. Allí detuvo la marcha y volviéndose a los 4 dragones les indicó esperar en la cima a su señal. Entonces el rey mono se colocó de jarras ante las puertas de la guarida y gritó con todas sus fuerzas: ¡Abrid inmediatamente! ¡Qué obstinado eres! exclamó el monstruo abalanzándose sobre él. El rey mono tomó su bastón e hizo lo propio. La batalla que entonces se inició no se parecía en nada a la que se había librado horas antes. El monstruo estaba furioso, mientras que el rey de los monos se sentía más seguro. Pese a todo, ni la barra de hierro ni la lanza de fuego podían arrogarse una significativa ventaja. Comprendiendo el monstruo que no había manera de obtener una rápida victoria, lanzó contra el cuerpo de su adversario un terrible lanzazo, retirándose a toda prisa unos pasos atrás, y comenzó de nuevo el ritual de sangre y fuego de la última vez. ¡Ahora, reyes dragón!, gritó el rey mono. Los 4 reyes dragón ordenaron entrar en acción a sus huestes, dejando caer sobre el monstruo de fuego una lluvia como jamás se había visto en el mundo. Era como si los torrentes tuvieran su nacimiento en las nubes, o como si los cielos estuvieran hechos enteramente de agua y se hubiera derramado todo el firmamento sobre la tierra. Océanos se vertieron en un mismo lugar. La tierra entera se vio cubierta por las aguas hasta las montañas. Los arroyos vieron incrementados 1000 veces su cauce, y todos los ríos se transformaron en mares. Pero la lluvia fue incapaz de acabar con el fuego del Samadhi. Descubrieron que este era inextinguible. Aprovechando su asombro, el monstruo le lanzó una bocanada de humo maléfico al rostro de Wukong. El rey mono trató de hacerse enseguida a un lado, pero el humo le alcanzó de lleno. Sus 1000 maldiciones hicieron mella en su cuerpo y su espíritu, obligándole a retroceder. Hong Ayer aprovechó el momento para descargar sobre él un centenar de golpes cargados con toda su fuerza. Hizo de Wukong un harapo arrastrado por el viento, y una vez más se retiró triunfante a su guarida. El rey mono tenía todo el cuerpo fracturado. Cubierto de quemaduras y maldiciones, fue como pudo hasta el arroyo que discurría por la montaña, y ahí perdió la consciencia. Su espíritu abandonó su cuerpo, y la vida se marchó con él. Al ver lo ocurrido, Bashie y Bonzo acudieron a toda prisa a por él. Bonzo lo arrastró hasta la orilla.
Tal y como se temían, ante sus atónitos ojos, ahí estaba, el cuerpo sin vida del rey mono Sun Wukong.